La verdad que es impresionante lo que está mostrando la balanza comercial, y ahora van a ver por qué. Fíjense, estos son los datos de abril, ¿no? En abril, las exportaciones alcanzaron 8.900 millones de dólares, las importaciones 6.200, las exportaciones crecieron 30... Sí, más de 30%, 33%. 33%, Sí. 20 y pico por ciento de crecimiento en cantidades y 10% o un poquito más por precio. Y las importaciones te cayeron 4% en valor, pero casi 8% en cantidades, pues subieron los precios de las importaciones. Entonces tuviste un superávit comercial solo en abril de 2.700 millones de dólares. Es decir, el excedente entre ventas al exterior y compras, 2.700 millones de dólares. Para que sea una idea, en abril del año pasado habían sido 250 millones de dólares. Es decir, la verdad que es un superávit comercial muy, pero muy importante. Y de hecho, cuando se proyecta, saco un segundo para que no maree, pero... mira, estoy con el pintado, pero bueno. De hecho, el superávit comercial en el primer cuatrimestre del año, ahora sí, es esto que están viendo ahí, el superávit comercial en el primer cuatrimestre, en 4 meses, es 8.277 millones de dólares. Con exportaciones creciendo, ahí ven, 21%, 15% en cantidades, muy fuerte en cantidades, fundamentalmente, obviamente, petróleo y campo, ¿no? Te está impulsando mucho, es el grueso. E importaciones que caen 6,4%, ¿no? Sí. Y que caen un poco más en cantidades. Ahora, eso te da un superávit, un excedente de la balanza comercial de 8.277 millones en 4 meses. Las proyecciones que se están haciendo con este superávit comercial, porque tengan en cuenta que este superávit comercial recién en abril empieza a capturar los precios excepcionales del petróleo. Antes no había capturado, antes era más que nada precio. Sí. Pero en abril empieza a capturar los precios excepcionales del petróleo. Por eso en abril, el rubro exportaciones de petróleo, que se ve ahí como petróleo y energía, ¿no? Sí. Aumentan 85% en valor. Vuelan. Una locura. Entonces, vos estás en un momento donde tenés un boom de exportaciones petroleras por cantidad y por precio. Tenés un boom de exportaciones mineras fundamentalmente por precio, que están muy por encima, oro y plata, muy por encima de lo que estaba el año pasado, y están creciendo muy fuerte. Y en el caso de carbonato de litio, prácticamente era mínimo, o sea, era un crecimiento fuerte directamente porque se está exportando cada vez más y el precio está muy bien. Y tenés una muy buena cosecha del campo con precios razonables, ¿no? Incluso un poquito mejor que el año pasado. Sí. Entonces, y del otro lado, tenés una economía que en los 4 primeros meses cayeron 6-7%, ahí estoy mostrando, en cantidad de las importaciones. Y que de hecho en abril te cayeron más las importaciones en cantidad, te cayeron casi 8%. Entonces, ¿qué quiero decir? Que con la economía funcionando a este ritmo, e incluso recuperándose lentamente en lo que resta del año, hay quienes están ya proyectando para el año 21.000 millones de dólares o 22.000 millones de dólares de superávit comercial. Y eso, en la balanza comercial, te significa que esta economía puede tener equilibrio o incluso un leve superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. ¿Qué significa esto? Que todo lo que generás vos en las exportaciones versus importaciones, es decir, el excedente de la balanza comercial de bienes, esos 21.000, 20.000 millones de dólares, te alcanzan para pagar el déficit
de viajes al exterior, turismo, pago de aplicaciones al exterior, todo tarjeta de crédito al exterior, todas las importaciones de servicios, eso son importaciones de servicios en términos netos, hay un déficit grande ahí. E incluso para pagar los servicios de la deuda, que son los intereses de la deuda. E incluso te sobra un poquito. Esos dos componentes no llegan a los 20.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, lo que significa es que gracias a este momento excepcional que está ocurriendo, que está empalmando ya aumento de producción de vaca muerta con precios excepcionales este año de petróleo fundamentalmente, de minería y precios aceptables en el agro, muy buenos precios, por ejemplo, el sector ganadero está volando las exportaciones de carne también. Esta economía ya no gasta, por lo menos a este nivel de crecimiento, no gasta más dólares de los que genera. Está generando los dólares suficientes y no depende de tomar financiamiento para crecer. A esta velocidad, a un poquito más, pueden crecer un poco más las importaciones, ¿no? Y ahí podrías estar equilibrado. ¿Cuál es el problema? Y el problema es, hay que ver qué pasa en la balanza de capital. Porque en esta economía, aparte, en la primera parte del año, ahora en los primeros 4 meses, ingresaron, como un ingreso de capital, la emisión de obligaciones negociables por parte de empresas, sobre todo las empresas más dinámicas de estos sectores que contábamos, fundamentalmente de vaca muerta, ¿no? Que emiten obligaciones negociables en dólares y después tienen un plazo para ingresarlas. Bueno, desde noviembre pasado hubo una emisión muy grande que está ingresando ahora todos estos meses y todavía faltan 3.000 millones de dólares. Entonces eso es como un ingreso de capital. Por eso el Banco Central está pudiendo comprar dólares. Más allá de la estacionalidad que hay en la cosecha en este momento, si uno ve los dólares que gasta y los que genera esta economía, en el año puede estar equilibrado. Si te entra un poquito más de capital por la emisión de ON, neto de las refinanciaciones de esas ONs, acumulas reservas. ¿Okay? Ahora acumulas mucha más porque aparte tenés la estacionalidad, que en este momento es estacionalidad. Ahora, para que esta economía despegue, necesita una inyección, teniendo equilibrado esto, necesita una inyección de ingreso de dólares, que puede ser inversión extranjera directa, que repuntó un poquito en el primer trimestre, había caído todos los 2 primeros años, venta de activos nacionales de empresas extranjeras a argentinos, eso es una desinversión, una caída de la inversión extranjera directa. Ahora empieza a recuperarse, pero es muy poquito, eso no es relevante, ¿no? No son números, por lo menos hoy no son relevantes, no son los anuncios del RIGI para los próximos años. Hoy no es muy relevante. Entonces, lo que todos están viendo es, bueno, acá, si se derrumba el riesgo país, te salva todo, porque se derrumba el riesgo país, el gobierno puede refinanciar los vencimientos de deuda, obviamente a una tasa mucho más baja. Eso da el disparador para que ingresen capitales financieros, bajen la tasa de interés, se mueva la economía. Y a su vez haya confianza para que salgan los dólares del colchón y se metan y se inyecten en esta economía. Si eso no ocurre y vos tenés que estar pagando los vencimientos de capital de la deuda, el gobierno dijo que, que va a pagar los intereses, pero que los vencimientos de capital los va a conseguir financiamiento con bancos extranjeros para, obviamente, para no pagar los vencimientos de capital el próximo año y medio, porque si no se queda sin reservas, de nuevo. Pero a esta economía le falta combustible, eso es lo que quiero decir. O tenés un shock de confianza y te salen los dólares del colchón y lo que dice Caputo y se depositan. El gobierno dice, bueno, en realidad no se están yendo tantos dólares al colchón, sino que gran parte de los dólares que compran los argentinos, que siguen firmes, sacando el tema de pago de turismo, fueron 1.500 millones de dólares en abril, según el Banco Central. De esos, 800 millones, 1.000 millones quedaron en el sistema, en los bancos, y 500 se fueron al colchón. Obviamente, si se va recomponiendo un poco el ingreso real de los argentinos, pero te van comprando 500, 1.000 millones de dólares por mes para llevárselo al colchón, eso sale del consumo doméstico. Y habíamos contado la cuenta de la Fundación Mediterránea que decía que era el 2% de la masa salarial mensual de los trabajadores registrados. Entonces,
no recuperas mucho por ahí. Por eso el gobierno apuesta todo a la recuperación del crédito. Ahora, la otra, si te quedan muchos dólares, sería impulsar el crédito en dólares. Pero bueno, esa era una idea que circuló, que en algún momento Caputo le hizo algunos guiños, el ministro de Economía, y que el otro día el presidente del Banco Central dijo, eso no está en carpeta, no lo vamos a impulsar, es un tema muy sensible, preferimos mantener las cosas como están, que no haya descalce de monedas en el sistema. Entonces, la verdad que se te acumulen muchos dólares en el sistema financiero, si solo podés prestarlo al exportador en prefinanciación de exportaciones y a nadie más, no es que te mueve mucho la economía. Lo que se mueve acá de la economía es el crédito en pesos. Porque además estás con niveles de créditos en dólares también bastante elevados. Entonces, está clara cuál es la apuesta del gobierno y por eso la importancia esta de que el gobierno sigue insistiendo a ver si en esta ventana de este año puede destrabar el tema de inocencia fiscal, ¿no? De que le entren más dólares al sistema, pero al mismo tiempo que le entren más dólares, que se le blanqueen, que entren a circular más dólares en la economía, ¿no? Maxi, ¿te puedo, esto que decís del crédito? Sí. Ahí voy a compartir un gráfico, si lo pueden tomar, para tener dimensión dónde está parado hoy el crédito en la Argentina, vinculado a países de la región. Esto está actualizado, lo compartió ahí Rouco, que es de Empiria, uno de los economistas, que sigue temas vinculados a lo que tiene que ver con créditos hipotecarios. Bueno, Argentina está último en el ranking en términos de cuánto de créditos vinculado al PBI tiene. 15 puntos, está último, pero lejos. Promedio de ingresos bajos, incluso debajo de ese nivel, que está en 22 puntos del PBI. México, por ejemplo, tiene 35 puntos del PBI. Perú, 40 puntos del PBI. Fíjate, y ni siquiera tomando ahí, insisto, referencia de promedio de países con ingresos bajos, Argentina sigue lejos hasta ese punto, ¿no? Dando dimensión de todo el potencial que habría, pero todavía estamos parados en el último puesto y lejos del promedio de la región. Sí, una cosita más respecto a las cuentas de exportaciones y demás, que es yo leí atentamente el comunicado del INDEC ayer, el Intercambio Comercial Argentino, el ICA. No me metí con la base de datos de comercio exterior del INDEC, que es como hay que meterse y hacer los datos para ver qué sectores están siendo dinámicos y qué no, ¿no? Lo que muestra esto, a ver si ahí lo estoy mostrando, estos son los números, ¿no? Tenés 29º mes consecutivo de superávit comercial, pero este es obviamente el más alto para... Creo que no había este superávit comercial desde el primer cuatrimestre de 2009, ¿no? Que era otra economía totalmente distinta, con un dólar mucho más alto. Sí. Desde el 2009 que no había este superávit comercial. Y aparte que fue un año recesivo el 2009, sobre todo la primera parte del 2009, porque te agarró crisis financiera. Exactamente, la crisis de Lehman Brothers en el 2008 y la economía cayó fuerte, se recuperó después rápido, pero cayó fuerte. Entonces, está con un superávit comercial verdaderamente récord. Cuando uno mira, a ver si anoté ahí, subrayé algunas cosas, en el sector energético alcanzaron un valor histórico de 1.500 las exportaciones de básicamente petróleo, 1.554 millones, con una suba de 718 millones y una variación de 85,9% respecto a abril de 2025, ¿no? Lo que se está viendo ahí, lo que les decía, ¿no? Que ojo que ya en abril empezás a empalmar con precios récord. Fíjense, este desempeño estuvo impulsado principalmente por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y carburantes. Las cantidades exportadas crecieron 53%, que es una enormidad, y los precios 21%, que es otra enormidad. O sea, estás en el mejor de los mundos desde el punto de vista de la exportación. Las MOI, que hay todo un debate, porque el gobierno dice, ven, con este dólar, tanto que hinchaban y demás, y la industria que se queja, las manufacturas de origen industrial están creciendo también fuertemente. Las MOI se elevaron 43,3% las manufacturas de origen industrial, con una diferencia interanual de 763 millones de dólares.
Las cantidades y los precios aumentaron 24% y 15% respectivamente los precios. Uno dice, che, pero ¿cómo aumentan tanto los precios de las MOI? Digamos, qué sé yo, con un mundo que tiene, no sé, 3% de inflación, ¿no? Más o menos, ¿cómo te aumentan 15,6% los precios de las MOI? Y porque en las MOI, en las manufacturas de origen industrial, esta era una discusión que teníamos también en los 90, los que mirábamos los datos de comercio exterior, están todo el tema de metales preciosos, oro, por ejemplo, plata, todo eso está en las manufacturas de origen industrial. Litio. ¿No? Y también algunos aluminio, obviamente todas las exportaciones de aluminio. Es decir, sectores que están volando los precios y que obviamente también hay una demanda muy grande en el mundo. Fíjense, este incremento estuvo impulsado por mayores ventas de piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas, material de transporte terrestre y productos químicos y conexos, ¿no? También productos químicos que están volando en los precios por todo lo que está pasando con el sector petroquímico a consecuencia de los precios del petróleo. Ahí está gran parte de la explicación. Y después, cuando uno va a ver los principales 10 rubros de exportación de la Argentina, fíjense, porque es impresionante, uno dice, che, ¿y dónde está la soja? Y en abril no está la soja. Está primero maíz en grano, porque vino muy bien la cosecha gruesa de maíz, pero en segundo lugar, ahí es el casi 12% de las exportaciones totales de la Argentina, aceite crudo de petróleo. ¿Ok? Y cuando uno ve, ahí sí la soja, en tercer lugar, con harinas y pellets de soja, 9%, vehículos automotores, que es siempre el complejo automotor, que exporta, pero también importa mucho, de hecho tiene un déficit sectorial en los primeros 3 o 4 meses de 2.500 millones de dólares, va a tener en el año 8.000 millones de dólares de déficit, como tiene habitualmente, sí, con este nivel de ventas. Bueno, y fíjense que está dentro de las principales exportaciones argentinas esto, ¿se ve ahí? Oro para uso no monetario, formas en bruto, excluido en polvo, de aleación, es el 6% de las exportaciones. Es una enormidad, sí. ¿Ok? Y fíjense que también está la carne bovina, porque está volando las exportaciones de carne, con muy buenos precios. Y también está acá, aparecen ya entre las 10 principales exportaciones argentinas el carbonato de litio, 2% del total. O sea que en estos 10 ítems tenés el 60% de las exportaciones argentinas. ¿Ok? Es muy interesante lo que está sucediendo con el sector exportador argentino, que bueno, que te genera una cantidad de dólares muy importantes. En el caso de las importaciones, voy ahí a las importaciones, a ver si se ve, las cantidades descendieron 7,7% y los precios subieron 4%. Por eso en el mes, en valor, en abril, cayeron las importaciones 4%. Pero lo real es que te cayeron casi 8% en volumen. Obviamente están cayendo fuerte las importaciones del sector energético, ¿no? que porque está siendo cada vez más autosuficiente en importaciones de gas y otros combustibles, ¿no? Y después hay una caída muy fuerte en piezas y artefactos, ¿no? Creo que son insumos para la industria automotriz. Bienes de capital te baja 5,9%, ¿no? Una disminución de 10% en cantidades. Es decir, estás con importaciones para un nivel de actividad, bueno, para este nivel de actividad, ¿ok? Estás con las importaciones. Ahí equilibra, yo no lo chequeé porque no estoy con la base de datos de comercio exterior, lo vi el parte en detalle, del parte del INDEC, pero Equilibra publica este gráfico que dice cantidades importadas asociadas a producción y a consumo. Y dice, las IMPO asociadas a producción, todos los insumos, bienes de capital y todo eso, te caen desde enero 2025, que puede ser, lo tengo que ver en detalle, pero puede ser porque ahí tuviste el pico de actividad. Sí. De todo, de la industria, de todo. Hoy la industria está por debajo de enero porque se recuperó la economía y después pasó lo que siempre contamos que pasó el año pasado. Está 10% abajo
y sí siguieron subiendo las importaciones asociadas al consumo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digo, hoy este sector excepcional, sector exportador excepcional en estas condiciones, 100.000 millones de dólares de exportaciones, te alcanzan para equilibrar las cuentas externas con este nivel de actividad y mientras los argentinos no te provoquen una carrera como el año pasado. Es un poco eso la síntesis de lo que estamos hablando. Por eso creo que el gobierno tiene argumentos para decir sigo en este rumbo, no voy a tener ninguna crisis por delante en 2026, salvo que ocurra obviamente los percances de la economía argentina. La economía se va a ir recuperando lentamente, paciencia porque los sectores, el comercio, la construcción, la industria, que generan mucho empleo y que están asociados al humor social, paciencia, porque va a ser muy lento en esos sectores, van a seguir volando los sectores estratégicos, pero en este esquema yo no me muevo hasta fin de año. Y la pregunta es qué haces el año que viene, porque el año que viene, si hay una corrida como el año pasado, bueno, obviamente está el problema, pero bueno, el gobierno puede decir, vamos viendo, quién sabe qué pasa el año que viene en Argentina.